En Informaciones de Nivel presentamos una entrevista de nivel. Bien, en la entrevista de nivel en esta mañana contamos con la grata presencia del señor Marín Estrella, quien es aspirante a la presidencia de la República por el sector independiente. Vamos a entrar en detalle sobre eso, qué es ser independiente en República Dominicana y todo esto en un país donde hay un sistema de partido establecido por ley y todo eso. Pero vamos a conversar con don Marín. Muy agradecido de tu presencia en este programa. Agradecido de invitarnos a tu programa, José Jaque, gracias por invitarnos. Buenos días al público que lo puede. Como es la primera vez que usted viene al programa, a Informaciones de Nivel y a esta entrevista de nivel, vamos a explicarle a los televidentes quién es Marín, o sea, de dónde viene, porque aunque usted es un santiaguero prestante, pero siempre hay gente que no ha visto a uno. No, Federico Marín Estrella es un ciudadano común y corriente que nació y se crió en Santiago de los Caballeros. Viene de una familia política, desciende del presidente Rafael Estrella Ureña. Ah, usted es presidenciable. Bueno, los Estrellas son gente de poder. Bueno, nosotros tenemos que involucrarnos en la política para lograr los cambios que realmente necesita la nación. Y eso es lo que nos lleva a la política. Sí. Nuestra abuela fue gobernadora en los 12 años de Balaguer y en los últimos días antes Rosita Fadul, Lilian Balcácer de Estrella. Lilian Balcácer de Estrella. También tuvimos un primo que ocupó la función de ministro administrativo de la presidencia, que fue Flores Estrella, Rafael Flores Estrella. Rafael Flores Estrella. Ese estuvo en un gobierno. Sí, en el gobierno de Jorge Blanco. De Salvador junto a Tuey de Can. Y a Tuey de Can. Eduardo Estrella sale primo tercero nuestro. Sí. Entonces, hay muchos políticos que se involucraron, muchos de la familia que se involucraron en la política. Hoy nos corresponde a nosotros como un legado para ver cómo logramos llevar los cambios necesarios que necesita la República Dominicana. Y el señor de apellido Estrella, que cuando Trujillo ganó. Ese es Rafael Estrella Ureña. Rafael Estrella Ureña, viene de esa... Sí, Rafael Estrella Ureña fue el político que utilizó Trujillo con las armas para lograr llegar al poder. Que era una lumbrera. Fue quien se opuso a los gobiernos que en esa época querían perpetuarse. Entonces él venía de la ideología de María Eugenio de Hostos y creía mucho en la democracia. Claro. Entonces cada vez que los gobiernos querían perpetuarse, Estrella Ureña creaba un movimiento para derrocar esos gobiernos. Que tenía su epicentro en Santiago. Que querían perpetuarse. Sí, claro. El derrocamiento de Horacio Vázquez inició en Santiago. Sí. Incluso Lilis fue enterrado en Santiago, fue eliminado en Moca. Entonces Trujillo con las armas lo que hizo fue utilizar la figura política, levantar al pueblo en contra del gobierno de Horacio Vázquez y luego entonces con las armas hizo salir al exilio a Rafael Estrella Ureña. Sí, desde el principio Trujillo usó las habilidades que le acompañaron en todo su gobierno y en toda su vida. ¿Y tu formación académica? Abogado de profesión. Abogado. ¿Y te dedicas a eso? No, realmente subo muy poco estrado porque entiendo que la justicia está muy permeada por la corrupción y las presiones políticas. No tiene la independencia como lo establece la Constitución. ¿Cuál es tu negocio entonces? Hay empresas familiares, pero no involucro en la política. Pero más empresario que abogado de estrado. Sí. Aunque los que estudiamos Derecho siempre llevamos algunos que otros casos en sociedad con alguna oficina. Porque para eso están los que llevan el día a día en los tribunales, los que sudan la toga, como dijo un colega. Sí. Vamos a utilizar el derecho para ampararnos en la Constitución y las leyes, para desde ahí, en ese marco jurídico, crear las condiciones para los cambios que necesita la República Dominicana. Entonces, los conocimientos que tenemos en esa dirección es en servicio del pueblo dominicano, vamos a decirlo así. Claro, y está fundamentado en el conocimiento, comenzando por la Constitución, que es lo que le da vida a ese pacto social que le da vida a la nación y que constituye el Estado y sus funciones, pero también todas esas leyes que el que aspira a administrar, el que aspira a dirigir, debe tener nociones. No necesariamente ser abogado, pero si es abogado, yo pienso que es mejor. ¿Y tu formación política? Mira, nuestra formación política, nosotros nacemos en el Partido Reformista.
Como te dije, mi abuela... Porque como vimos, la pregunta es porque mencionamos a varios estrellas. Sí, Por ejemplo, Eduardo viene del balagrismo, sí. pero Flores Estrella no era del balaguerismo. No, no. Había una estrella que era general y otro que estuvo en el complot. José Estrella. Exacto. Mira, y Salvador Estrella Sadalá. Sí. Yo soy de lo que digo, que los Estrellas fue quien utilizó Trujillo para llegar al poder y los Estrellas también lo bajaron del poder. Sí, porque ese tipo de dictadura solo es posible tumbarla de adentro, Sí. porque logra un armazón, implanta un miedo y un sistema que es muy difícil que desde el pueblo mismo, desde abajo, Mira, como dicen. las dictaduras utilizan las armas del pueblo contra el pueblo. Claro. Y entonces ya un pueblo desarmado contra un ejército armado o contra un servicio de inteligencia utilizado por el Estado, entonces es muy difícil, es muy desigual la batalla democrática, vamos a decirlo así. Y es lo que utilizan los dictadores. Solo en revoluciones históricas como la de Cuba, por ejemplo, no fue del grupo de Batista que lo quitaron, sino ese plan que desarrolló Fidel y logró que en 1959 ya Batista se viera obligado, pero en la mayoría de la dictadura, como la de Trujillo y otras, ha sido desde adentro, y hay dictadura en Latinoamérica que solo es posible quitarla desde adentro. Yo no creo que con el movimiento popular propiamente todo se logre. gobierno que se aparte de la Constitución y las leyes es dictadura. Y claro, nosotros tenemos una dictadura instalada en República Dominicana. ¿Ahora? Sí, una dictadura blanda. Explica Y eso. bueno, vamos a ver el origen de este gobierno. El gobierno entra en medio de una pandemia. Todos los países del mundo y la OMS recomendaron 3 meses para que las personas se quedaran en su casa recluidas hasta que encontraran la forma de enfrentar. Quédate en casa. Bien. Y todo eso. ¿Qué hizo el gobierno dominicano? Que nos mantuvo mediante un estado de excepción durante 2 años y algo de meses. Cuando vio que el pueblo se iba a levantar, entonces inmediatamente cambió la medida y puso una tarjeta de vacuna obligatoria, sí, violentando la Constitución y violentando todos nuestros derechos fundamentales. El que no tuviera esa tarjeta de vacunación no tenía derecho a alimentos, a agua, a salud, a educación, a libre tránsito. Podía ir al banco. Entonces eso es dictadura. Pero vemos después... Pero el pueblo lo valoró bien. No. ¿Votó por él en el 24 otra vez? No, vamos a llegar ahí, vamos a seguir explicando. ¿Qué sucede? Que si tú te pones a analizar, luego de ahí, todas las leyes que ha implementado este gobierno son para beneficiar a algunos empresarios o para leyes mordaza, para que el pueblo no pueda utilizar las redes sociales y pueda expresarse libremente, y denuncias que este gobierno, actos de corrupción de este gobierno. Entonces, bueno, cuando un gobierno tiene, y no lo hemos visto solo con Abinader, lo vimos con el PLD, lo vimos con Hipólito, en el gobierno de los 4 años que cuando el Palacio tiene el Congreso a su favor, en estas democracias de América Latina, ocurre eso. Incluso, mira lo que hizo Trump ahora, fue el plan, la gran ley, creo que le llama Trump, sí, fue con el voto del vicepresidente. Sí. O sea que la mayoría se consiguió con el voto. Es así. Mira, tú me acabas de dar la razón. Cuando los gobiernos se establecen ahí y no respetan la Constitución y la independencia de cada uno de los 3 poderes, como son, las democracias se sustentan en tres columnas, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y cada uno tiene criterios propios. Y hay otro poder que hay que tomar, porque eso era allá en la Revolución Francesa, digamos, tú te estás yendo al derecho ahora puro. Tenemos el de la prensa. Pero hay otros poderes que hoy día... La prensa, claro, el cuarto poder. Pero lo que me refiero es en estos 3 poderes que contempla la Constitución, exacto, cuando los gobiernos desobedecemos ese mandato constitucional, es dictadura. Entonces, cuando tú me dices que el Congreso está al servicio del Poder Ejecutivo y no al servicio del pueblo, entonces es dictadura también. Sí, aún así yo creo que, mira, Abinader ha sido el presidente. O sea, yo creo que el Congreso ha sido menos flexible que el propio presidente Abinader. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos que lo presentan y la población los rechaza, como el caso de la reforma fiscal, que yo estoy convencido de que era necesaria, porque como quiera va. Pero cuando el presidente ve que los sectores presionan y dice, no, espérate, entonces el presidente dice, no, pues está bien. Lo que pasa es dictadura blanda.
Es dictadura blanda. Cuando ellos someten ¿Cuál sin es la consulta. diferencia? Vamos Bueno, a explicarle, porque la este dictadura, programa lo ve gente que no son políticos. las como dictaduras usted y yo. blandas tienen un plan que se tratan de enmarcar dentro de lo que tiene el concepto constitucional. No quieren demostrar las botas, las armas. ¿Tú me entiendes? No quieren agredir físicamente ni utilizar el autoritarismo. Es lo que los izquierdistas llamamos la mayoría mecánica. Pero sí utilizan, ¿Sabe que tiene mayoría? Hace lo que utilizan quiera. la manipulación, a veces están utilizando la represión, ya comienzan a utilizarla, utilizan los mecanismos para crear leyes en favor de un gobierno corrupto en contra del pueblo dominicano. Entonces, ¿qué ellos hacen? Cuando ven que el pueblo se va a levantar y no quieren utilizar la fuerza, la guardia, entonces ceden un poco. Y por eso le llamamos dictadura Eso es blanda. peligroso ya utilizar la fuerza bruta. Bueno, pero con tantas redes sociales hoy día. ¿Qué vimos? No es como aquellos años. ¿Qué vimos en este gobierno? Regalaron un pueblo adentro a la Barrigol. Y el Estado Dominicano le metió la guardia a desalojar a su gente. ¿Qué dice la Constitución? El derecho de propiedad. Y le quitaron el derecho de propiedad a toda la gente que vivía ahí para cedérsela a la Barrigol. Entonces, eso es dictadura. Cuando un gobierno no obedece a lo que establece la Constitución y utiliza su ejército en contra de su pueblo, eso es dictadura. Vamos a regresar al asunto de tu participación política previo, porque tengo entendido que hasta 2024 tú tuviste una participación en los partidos. Sí. ¿De cuál partido viene usted? Mira, nosotros nacemos en el Reformista, como te decía, pero cuando cumplo la mayoría de edad, mi padre entra al PRD y yo hago vida partidaria en el PRD, ¿verdad? Pasaste en simpatía, En pasaste simpatía. del Reformista al PRD. Sí. Luego el PRD se divide, ¿se acuerda aquella vez el famoso el Congreso de los Sillazos? No, el PRD se ha dividido como 60 veces. Se dividió ahí, entonces pasamos al PRM. En el Después del PRM, 12, después de las elecciones del 12, se dividió el PRD. en el PRM había dos tendencias, la tendencia de Hipólito y la de Luis. Nosotros apoyamos a Luis. Ahora, luego de Luis ganar y ver cómo Luis se dejó manejar por los grupos económicos, entendíamos que Luis no tenía la capacidad de enfrentar los problemas nacionales. Y lo estamos viendo hoy en día. Vemos un dólar fluctuando por encima de los 60, vemos un combustible que no se está respetando la ley de los hidrocarburos. El barril ahora mismo ronda los $70 y cuando se fijó el galón de combustible, el barril de petróleo estaba a 126. O sea que ha bajado el barril de petróleo alrededor de un 48, un 50%. Sin embargo, no se reflejan en los precios de los combustibles. Los dominicanos no han tocado, eso viene de atrás. Sí, pero el presidente... lo que te quiero decir, que el precio del combustible está claro que al no querer tocar los impuestos al combustible, porque tú tienes razón, el combustible no está para venderse ese precio. Entonces, pero le tienen unos impuestos más la cantidad de combustible que le regalan a un sector. Los impuestos están establecidos en la ley de hidrocarburos y no se y el presidente no está cumpliendo la ley de hidrocarburos. Y el presidente, cuando toma posesión, hace juramento, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Claro. Entonces, eso es dictadura también, violentar las leyes. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hoy en día debemos de abocarnos por las candidaturas independientes, porque yo le llamo a los tres partidos mayoritarios y al CONEP y al CES el Partido Único Dominicano. Hemos visto que elecciones tras elecciones, cuando nos cansamos del PLD votamos por el PRM, cuando votamos por la Fuerza del Pueblo, pero al final quien está gobernando el país está por encima del presidente, que es ese grupo económico. Pero la gente no te diferencia lo que es el PLD del PRM y de la Fuerza del Pueblo. Es el mismo gobierno, analízalo. Hemos cambiado de gobierno. Sigue todo en aumento en contra del pueblo dominicano y reforma y muchos préstamos. Ese es el mismo sistema político. Y hay más reforma pendiente. La reforma laboral está pendiente. ¿Y para qué tú crees que pusieron a Mayín Díaz? Viene una reforma. La del año pasado que se retiró, que no debió retirar. Bueno, y ya empezó la reforma. Ya hay denuncias de que los servicios en la Junta Central Electoral y las actas de nacimiento, las cédulas... Viene otro precio en lo de la Junta. Hasta un 300% más caro. Hasta un 300%. Porque le unificaron a 600 pesos en la Junta, las actas y esas cosas. Bueno, de 300 pesos la llevaron a 600 y en otros casos, en otros servicios, hasta un 300% han aumentado los servicios. La Junta tuvo un problema con el presupuesto de 2024. Yo sé que tú recuerdas. Sí.
que en julio ya la Junta había ejecutado un 98% del presupuesto y le quedaba mitad del año sin un centavo. Pero el problema no es de la Junta solamente, el problema es del Estado Dominicano. Fíjate que el presidente ahora mismo se aboca a decir en uno de sus discursos de la semanal que él entiende que la economía se desaceleró y que este gobierno necesita más recursos. Entonces, el problema es que este gobierno es el gobierno que más recursos ha manejado a través de préstamos y a través del presupuesto nacional. Hoy en día ronda 1.700.000.000.000 de pesos el presupuesto nacional. El presupuesto, sí, 1 billón y hoy en día no le dan los recursos para construir una obra. Mencióname una obra que el presidente haya entregado a la nación. Pero no solamente eso, sino que aquí hay un problema de manejo económico. Porque elementalmente, si usted gana 100 pesos y gasta 110, usted tiene un déficit de 10 pesos. ¿Qué usted tiene que hacer? Reajustar el gasto corriente que no sobrepase el ingreso corriente. Si usted para eso no es el préstamo, los préstamos que hace. Para cubrir ese déficit. Pero entonces es incorrecto. Mantener una economía a base de préstamos, llega un momento que yo te he dicho que no es exclusivo de... No es que yo esté representando a Abinader aquí, pero yo veía esas reformas fiscales que incluso están pendientes, pues no somos locos, o sea, han dejado acumular unos temas que de economía yo no sé ni la he, pero han dejado, por populismo supongo, que han dejado acumular unos temas, porque esa reforma, Danilo debió hacer una reforma que nunca la quiso hacer, supongo que con fines electorales. Pero analicemos como dominicanos, ¿cuándo siempre implementan reformas? Regularmente, cuando un gobierno quiere reelegirse, que utiliza todos los recursos del Estado y los préstamos, lo evoca a comprar cédulas, invierte muchos millones de pesos en esa campaña electoral. Luego, inmediatamente, viene una reforma fiscal, porque crea un hoyo fiscal en ese presupuesto nacional. Y hay que buscar los cuartos, porque entonces el pueblo tiene que pagar los platos rotos. Entonces, ya nosotros estamos cansados de ese modelo político agotado. Vamos a regresar al partidismo. ¿Tú fuiste candidato en el 2024? Sí. ¿A qué tú fuiste candidato? A diputado por la circunscripción 03 en Santiago. 03. Fuiste candidato en las elecciones y todo. Sí. ¿Te inscribiste en la Junta? Sí. Mira, ¿Y qué pasó? Cuando nosotros ¿Por qué partido tú fuiste candidato? Primero, déjame llegar ahí. Cuando apoyamos a Luis Abinader para la campaña 2020, luego nos dimos cuenta de que él no tenía la capacidad de manejar el Estado Dominicano. Pasamos a la Fuerza del Pueblo, compramos el discurso de Leonel Fernández, donde él decía que no iba a haber sectarismo, que no iba a haber. Yo pensé que Leonel le iba a pasar como sucedió con Balaguer. Los 12 años tuvo que hacer un gobierno fuerte y los últimos 10 Balaguer maquilló su obra de gobierno para quedar bien en la historia. Sí, el gobierno de los 10 años. Sí. Fue más flexible. Yo pensaba que en esta ocasión Leonel iba a hacer lo mismo, que iba a dejar atrás los 12 años de gobierno anterior con un grupo de políticos que lo que hicieron fue daño a la República Dominicana y venía a plasmar una obra de gobierno en ese periodo constitucional que mejorara su figura política, ¿verdad? Y puso un discurso que decía no íbamos a aceptar sectarismo, ni grupismo, ni OTAN en la Fuerza del Pueblo. Pero Leonel no ganó en la presidencia. No, ¿por qué no ganó? Porque creó divisiones internas con el mismo modelo PLDista dentro de la Fuerza del Pueblo. Sectarismo, grupismo y OTAN, que no permitieron que figuras nuevas inscribieran candidaturas, como me pasó en el caso. Yo no pude inscribir candidatura. Nosotros ganamos la convención interna a través de una encuesta. Sí. Luego se inventaron una segunda encuesta que nunca la hicieron. Y luego señalaron con el dedo las personas de los grupos internos en la Fuerza del Pueblo y que ellos no iban a apoyar. ¿Y le dejaron fuera a usted? Que no iban a apoyar a personas, a candidatos que vinieran del PRM. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno. Nos salimos de la Fuerza del Pueblo, inscribimos la candidatura en el Partido Socialista Cristiano, pero el Partido Socialista Cristiano no tenía recursos ni siquiera para pagar los delegados de las mesas. Y sin delegado de mesa, no hay forma de contar los votos. Entonces perdimos en esas elecciones. El Partido Socialista Cristiano. Ese es Soraya Aquino. De Soraya, sí, porque los partidos pequeños tienen la característica de que la gente no conoce a la organización y conoce a la cabeza. Sí. Ahora bien, teniendo esta experiencia dentro de la vida partidaria, entendimos que los partidos son dictaduras a los internos. Y que si esas dictaduras... ¿Todos los partidos? Sí, el PRM, la Fuerza del Pueblo se manejan bajo dictadura y bajo intereses de grupos.
¿Qué sucede? Y no se respeta la Constitución, ni la Constitución del partido, ni la Constitución dominicana, ni las leyes. ¿Y qué entendemos? Que a partir de ahí, ¿cómo tú puedes pensar que vamos a poner un gobierno democrático cuando estamos eligiendo candidatos dictatoriales a los internos de los partidos? Es muy difícil. Hay una crisis permanente en los partidos. En los partidos no conocen los estatutos. Exacto. No, entonces si tú a los internos te manejas como un dictador, ¿cómo tú te vas a manejar en la presidencia de la República? Como un dictador, porque ahí tú vas a tener toda la fuerza para hacerlo. Entonces, cuando vimos la decisión del Tribunal Constitucional TC 0788-24, que es la decisión del tribunal que emite y dice que los candidatos independientes ahora no se van a inscribir a través del partido ni a través de movimientos inscritos de la Junta, sino que va a ser a través de movimiento espontáneo y accidental. Entonces vimos la oportunidad. Pero vamos a dejar eso para más adelante, porque en breve vamos a una pausa, pero antes a mí me gustaría que usted me diga, usted es un santiaguero de pura cepa, sí. ¿Cómo usted ve a Santiago en este momento? Un caos. A nivel del ayuntamiento y a nivel de la presidencia. Bueno, el ayuntamiento, nuestro amigo Ulises Rodríguez, que lo conocemos desde pequeño en Villa Olga, lamentablemente no ha hecho nada para hacer sentir que hay una administración nueva. Santiago está en las calles rotas por todos los lados. Mira, a veces yo tengo que bajar al Palacio de Justicia y no sé por qué ruta coger, porque todas están rotas. Y Ulises no dirá que es porque están construyendo el mundo bien. Bueno, él podrá decir lo que le entienda. Ahora, no solamente es calle, tenemos desorden en todas las áreas, no se ve ya, no sé, como que no se nota una administración nueva, no se nota. No vemos una recogida de basura tan frecuente como se veía anteriormente. Mira, hay que reconocerle a José Enrique Suez y a Abel Martínez que hicieron una buena administración y que dejó ese legado. Hay que, para tú dejarte... ¿Quién fue mejor de esos dos? Yo creo que José Enrique. José Enrique. Sí, yo creo que José Enrique. Bueno, José Enrique gobernó más, ¿verdad? Tuvo 3 periodos y Abel tuvo 2. Sí. Bueno, eran épocas diferentes, Naturalmente pero sí entendemos que la ciudad de Santiago en esas 2 administraciones estuvo bien organizada, bien bonita, bien pintada, bien señalizada. Abel hizo un esfuerzo bien iluminada. Por la apariencia, o sea, pintó bien, hizo un esfuerzo con los residuos sólidos. Lo que pasa es que Santiago ha crecido. Y en los mercados, en los regueros, hizo un esfuerzo. Santiago ha crecido en las periferias, que son los cordones, donde se va acumulando los barrios nuevos. Entonces, los recursos no han aumentado y es una gran problemática que tienen los ayuntamientos. Y está el desequilibrio entre el gobierno central y el gobierno municipal, que ese es otro gran tema, que sigue siendo para la República Dominicana, el verdadero gobierno para lo político es el central. Entonces yo entiendo que ahí hay que descentralizar un poco los recursos del Estado para que cada provincia, de acuerdo a su ingreso o su aportación a los impuestos, entonces reciba para poder hacer las obras necesarias en cada ciudad. Sí, porque en un ayuntamiento, por mejor alcalde que usted quiera hacer, sin recursos no puede. Exacto, y la ley dice una cosa y la realidad es otra. Ahora, que un 10% debe recibir el ayuntamiento, sin embargo anda por debajo de un 5%. Sí, ahora, ¿qué se ve? Que los ayuntamientos, cuando son del mismo partido de gobierno, entonces reciben ayudas de las instituciones del Estado. Un ejemplo, ya el bacheo de la calle no lo hace el ayuntamiento, sino lo hace Obras Públicas, regularmente. Cuando hay algunos inconvenientes en la gobernación... Y hay inversiones por la Liga Municipal Dominicana. Sí, exacto. Tienen ayuda. Ahora, cuando los ayuntamientos son contrarios, entonces le va un poquito más. Muerden el polvo. Sí. Oh, Dios. No debe de ser. Pero porque al final quien sufre es el pueblo. Y mira que han dicho que a todas las alcaldías, que los que han estado aprobando camiones, dinero para obras, etcétera, y que han utilizado el SISMAP, que es un sistema de evaluación para el rendimiento y eficiencia de los... yo soy secretario municipal de la Junta Distrital aquí, y que es equitativo. Nos han dicho que eso que es para todas las administraciones locales. Estamos conversando con Federico Marín Estrella,
líder político, aspirante independiente de la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos seguiremos conversando ahora lo que ha pasado en las altas cortes con la ley, porque debe estar regulado por la ley, una participación. Actualmente el sistema dice que es un partido el que inscribe y el partido es el que representa y los funcionarios son de los partidos, etcétera, etcétera. Vamos a la pausa, Mike. Ay, Dios mío, a mí se me pasó el día y se me olvidó pagar el agua. Me la van a cortar. No, ya me la cortaron. Relájate, no tienes que preocuparte para pagar el agua. Facilísimo, tirarle a Corazán. ¿Por WhatsApp? Sí, escribe, paga y resuelto. DH, así de rápido. Ay, pero yo soy más de aplicaciones. Baja la aplicación de Corazán, pagas y sigue lo tuyo sin problemas. ¡Wow! ¡Qué heavy es esto! Si eres más de computadora, métete a la oficina virtual en la web de Corazán y paga con todos los poderes. Pero Corazán está adelante con la tecnología. Viste qué fácil, no dejes para después lo que puedes pagar en un 2x3. En Corazán, cuidamos cada gota porque estamos cerca de ti en cada necesidad. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. La República Dominicana le da la bienvenida a la marca Cuefri, que en cientos artículos escolares de oficina lo tiene todo. Lápices de colores, calculadora, silicona, témpera, masilla, grapadora, lapicero, borradores, marcadora y todos los otros útiles. Además de talonario de facturas y recibos, hojas notariales, reme, papeles, Ford, libreta y hasta gomita. Todo de la marca Cuefri, porque la marca Cuefri es símbolo de calidad. Así que pida en tu librería más cercana en cualquier parte del país entero. La marca Cuefri, en Ecolario de oficina. Pídelo Cuefri. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Bien, continuamos con la entrevista de nivel en este miércoles 30 de julio de 2025. En esta ocasión conversamos con el licenciado Federico Marín Estrella, líder independiente de República Dominicana, aspira a la presidencia y a una participación, está echando el pleito. ¿Cómo anda ese proceso? Porque, como decía antes de ir a una pausa, para que sea posible esa participación, tiene que estar establecida por ley y que la Junta lo pueda procesar, lo pueda admitir. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, hay que poner claro al pueblo dominicano. Las candidaturas independientes existen antes de la decisión del Tribunal Constitucional 788-24. Lo que hizo la decisión del Tribunal Constitucional fue, simple y llanamente, cambiar esos dos artículos que decían que antes la candidatura independiente debían ser inscritas a través de los partidos o a través de un movimiento inscrita ante la Junta Central Electoral con anticipación. Sí, pero un partido no va a inscribir una candidatura independiente. Entonces, porque a ellos no le conviene. Por eso la decisión del tribunal, para poder cumplir con lo que establece las candidaturas independientes, lo saca de ese marco y modifica ese artículo, que es el 156 y 157 de la Ley de Régimen Electoral. Entonces, la candidatura siempre ha existido. De la actual ley, de la que rige el sistema electoral de República Dominicana. Lo que hizo la decisión fue cambiar esos dos artículos. Antes decían
que las candidaturas independientes debían ser inscritas a través de un partido o un movimiento inscrito ante la Junta, y que ahora dice que los candidatos independientes se van a inscribir a través de un movimiento accidental y espontáneo. ¿Entendiste la diferencia? Ya no son a través de un partido, sino a través de un movimiento que se cree para llevar esa candidatura. No va a inscribir a un independiente porque necesitan el control. Jamás. Ellos tienen el monopolio de las candidaturas. Sí. Entonces, a través de esta decisión hoy en día fortalece la democracia, porque cualquier ciudadano la candidatura independiente. Ahora, ¿qué falta? Que la Junta Central Electoral entonces cree un reglamento para la inscripción de esas candidaturas. Pero ese reglamento no puede contradecir ni la Constitución, ni puede contradecir la decisión, ni la ley electoral, ni la decisión del Tribunal Constitucional. No la puede. ¿Qué dice? Que no se le puede poner mucha objeción a las candidaturas independientes, porque ¿qué es una candidatura independiente? Es una persona outsider, como le llaman, de la política, que entiende que en ese momento debe inscribir su candidatura porque tiene un plan de gobierno diferente a los que plantean los partidos. No le gusta ningún partido, como hay un % elevado en República Dominicana. Entonces, ¿qué dije? Para formalizar un partido se necesitan 60.000 firmas, se necesitan en cada provincia una organización partidaria. El candidato independiente no necesita nada de esto. ¿Cuáles son los requisitos? Hasta el momento. En términos prácticos. No hay. Mira, entonces. Los tres partidos, inmediatamente esta decisión salió del Tribunal Constitucional, los tres partidos se abocaron a unirse en contra de las candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque ellos entienden que al manejarse dictatorialmente, de su mismo partido emigrarían a inscribir candidaturas a las candidaturas independientes porque les cierran. Todo el que no tenga éxito en una candidatura, una precandidatura regular. Yo no le llamaría éxito. Todo el que se sienta agraviado dentro de un partido porque no se utilice un modelo democrático para hacer una convención interna y elijan con el dedo a las personas que quieren dentro del partido. Le voy a poner ejemplo. La Fuerza del Pueblo, hay un candidato único. Sí. A la presidencia. Sí. No hay otro, nadie puede aspirar a la Fuerza del Pueblo. Ahí no hay que hacer, no hay convención ahí. Entonces, el que se sienta afectado, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a inscribir su candidatura independiente? Porque tiene derecho, el dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido, un derecho constitucional. Incluso ahora, ese partido tiene el número 2 sí, preseleccionado. Pero no, más extraño. Digo yo, no sé, lo veo yo que no soy de la Fuerza del Pueblo. Pero algo que me sorprendió, yo vengo escuchando a Leonel Fernández, que es el defensor de la democracia y de la Constitución. Una Constitución que fue creada en su gobierno en el 2010, que fue promulgada y que dio origen al Tribunal Constitucional, y que ese Tribunal Constitucional le daba la facultad de que toda decisión que emanara de ese tribunal era vinculante a todos los poderes. Entonces nos sorprendimos cuando vimos que Leonel Fernández hace una rueda de prensa para decir que él rechazamos la decisión del Tribunal Constitucional, cuando ya la decisión está. Si yo oigo que hay como un desacato, entonces, esa es la palabra, pero no de Leonel Fernández, que no es legislador, sino en el Congreso. Vamos a llegar al Congreso. Vimos también que el gobierno, el Poder Ejecutivo, no quiere acatar la decisión del Tribunal Constitucional, inmediatamente lanza una rueda de prensa oponiéndose a la decisión del tribunal. Luego ellos entienden que no se pueden oponer, porque ¿qué dice? Que es vinculante a todos los poderes. Mira, hubo una vista pública. Bueno, antes de llegar, los tres partidos depositaron ante la Junta un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes. ¿Y qué pasó? La Junta Central Electoral deposita ese proyecto de ley ante el Congreso. Se forma una comisión para revisar ese proyecto de ley. La ley llega al Congreso, va a la comisión. Quien la presidía Wessing Chávez hace una vista pública. Nosotros fuimos allí. Le explicábamos que los tres anteproyectos de ley que estaban siendo revisados en esa comisión chocaban de frente con la Constitución en varios artículos, el derecho de igualdad. Vamos a poner lo que decía. Primero, para una candidatura independiente necesitaba 160.000 firmas y no 60.000 firmas como lo establece la ley de partido. O sea, le ponían 3 veces triplicar la cantidad de firmas. También le dice que los independientes no tienen libertad de asociación, contraviniendo la Constitución, porque hay un artículo en la Constitución que establece que tenemos libertad para asociarnos. Sí. También decía que las candidaturas independientes debían ser inscritas a través de una ONG, cuando la decisión del Tribunal Constitucional establece que es a través de un movimiento accidental y espontáneo. Pero la ONG tiene una naturaleza diferente. Exacto. No creo que una ONG se preste entonces, a inscribirnos a la candidatura. Entonces,
también decían que las candidaturas independientes no van a manejar recursos del Estado. O sea, hay muchos artículos que crean desigualdad entre una candidatura presidencial de un partido y una candidatura presidencial de un independiente. Cuando demostramos esto ante esa comisión que estaba revisando estos proyectos de ley, le solicitamos que retiraran los 3 proyectos de ley. Porque había uno de ellos que también querían derogar los 2 artículos que establecen las candidaturas independientes en la ley de régimen electoral. Lo que quieren Entonces ustedes no tienen posibilidades, digamos, usted y sus seguidores no tienen posibilidades de depositar un proyecto como la ley que ustedes entienden, no tienen legisladores que simpaticen. Mira, yo creo que todos los legisladores están. No, lo que pasa es que ellos están creando una fórmula para ponerla difícil a los candidatos independientes, pero la decisión del Tribunal Constitucional se basa en sí misma. Ella lo que hizo fue cambiar los 2 artículos, el 156 y 157 del régimen electoral. Sí. Antes se inscribían a través de un partido, ahora se inscriben a través de un movimiento accidental espontáneo. Y que debe conformar un equipo y una propuesta de gobierno. O sea, esas son las condiciones que establece el tribunal. Y ya es una decisión que tiene un nivel constitucional. Entonces, ¿Hay alguna opinión del Tribunal Superior Electoral? El Tribunal Superior Electoral todavía no tiene hasta que no haya materia, no tiene participación en eso, digamos. No, porque no hay una discusión que haya llegado a ese recurso. Ahora bien, ¿qué sucede? Toda ley o reglamento que haga la Junta Central Electoral o el Congreso no puede contravenir la decisión del tribunal. Entonces, del Tribunal Constitucional. Porque es el vigilante de la aplicación de la Constitución. Exacto. Lo que sucede es que ya emanado de ese tribunal adquiere el nivel constitucional esa decisión. Entonces, toda ley está por debajo y si contraviene esa decisión es nula de pleno derecho en virtud de lo que establece el artículo 6 de la Constitución. Es nula toda ley, decreto, resolución que contravenga la Constitución. Claro. Entonces, ahí es que viene el problema de que ellos no han podido buscar una ley que favorezca a los partidos en contra de los independientes que no contravenga la decisión del tribunal. Tremendo. Entonces, ¿qué yo veo en las candidaturas independientes a partir de esa decisión? Democratiza las candidaturas a cargos electivos. Porque a través de un partido, yo, un ejemplo, joven con aspiraciones, no puedo inscribir una candidatura ni siquiera a diputado. Porque yo no pertenezco a un grupo interno o porque no obedezco a sus pensamientos políticos. ¿Usted cree que si se aprobara una ley, digamos, de alguna manera se aprueba una ley que permita la participación de los independientes o de las candidaturas independientes, ¿usted cree que un independiente tiene posibilidad de enfrentar esa maquinaria electoral que los partidos tienen? ¿A qué le temen los partidos? Los partidos le temen que para poder lograr llevar los dominicanos a una urna, tiene que ser a base de dinero. Sí. Pero nada más pueden mover alrededor de un 42% del electorado universal. El otro 56, 58% no ejerce su derecho al voto porque ve en los partidos dominicanos, en la gran mayoría en su totalidad, porque se suman al final, se bipolarizan, es que no se siente representado por esos candidatos porque son señalados por el dedo. Ahora, esos candidatos, esos electores que no ejercen su derecho al voto porque ven esos 3 partidos, están siendo dirigidos los 3. Si votan por el PRM, si votan por la Fuerza del Pueblo, si votan por el PLD, quien está gobernando es un grupo de empresarios que todas las políticas económicas y sociales obedecen a los intereses de ese grupo económico. Entonces no hay un cambio, aunque votemos por uno de esos 3 partidos diferentes, no va a obedecer al pueblo. Ahora, a un candidato independiente que no obedece a esos lineamientos políticos, ni obedece a la vida partidaria, ni obedece a esos grupos económicos, entonces viene a gobernar con el pueblo dominicano. Entonces ese 58% saldría a votar en esas elecciones, a votar y a favorecer el candidato independiente. Pero no hubo 58% de abstención. La votación fue mayor. De ahí verá que tenía 24. Sí. ¿Cómo se logró más? Porque veo que usted habla de un 42%, pero tengo entendido que llegó casi... El 42 fue quien ejerció el derecho al voto. Ajá. Por ende queda un 56, un 58 que no ejerció. Ese 58 es mayoría. Del padrón electoral. Ese 58 es mayoría. Es decir, que si un candidato independiente
logra empatizar con ese 58%, se pueden unir el sistema partidario completo, junto con el CONEP y junto con el CES, que yo le llamo el partido único, y ganan las candidaturas independientes. Ahora, ese 42 busca picapollo, asopao, cerveza, romo, 2.000 pesos, 3.000 pesos para ir a votar. Este 58% no exige nada de eso. Es más, no te exige ni una gorra, no te exige una bandera, no te exige una valla, que son costosísimas. Lo que te exige es una propuesta de gobierno que obedezca a los intereses del que más está sufriendo ahora mismo, que es la clase media trabajadora, a la cual le aplican los impuestos para crear exenciones fiscales a los empresarios. Hay que aplicarle impuestos a ese sector. Entonces, en esos recorridos, usted está haciendo recorrido por el país. Sí, claro, todas las provincias. Su aspiración. Todas las provincias. Y le está planteando una especie de una propuesta de gobierno a la población. Claro. ¿Qué es lo que tú le estás planteando a la población? Ahora, también estamos incentivando a que los ciudadanos que no hacen vida partidaria inscriban candidaturas. ¿Por qué? Tú sabes lo bonito que sería un congreso lleno de senadores y diputados, o por lo menos en su mayoría independientes, que cada uno tenga criterio propio para levantar la mano cada vez que haya una votación para un proyecto de ley o para un préstamo. Entonces el país cambia. Porque la mayoría de esos congresistas que están ahí obedecen al Ejecutivo como un sello homógrafo, y por eso vemos préstamo y sin leerlo, y pasan todos los préstamos. Entonces han endeudado el país de una manera irresponsable porque no vemos en dónde está. ¿Y la oposición está haciendo no hay su oposición, trabajo? No hay oposición. No la hay. Usted la siente. Pero el PLD tiene congresistas y fuerzas del Pero poder. usted siente la oposición. No. Pero ni siquiera en las redes sociales ni en los canales de televisión. Aquí hay un problema haitiano. ¿No será que no tienen que decir? No, es que yo digo que porque han gobernado. No, digamos, lo de Fuerza del Pueblo gobernaron en el PLD. Es que son uno, Partido Único Dominicano. Ya. No va en contra, ninguno de los tres partidos va en contra de las decisiones que se tomen en el CES y el CONEP. Ok, entonces, en el recorrido que usted ha estado haciendo por el país, en lo que se define si se hace reglamento, si se abren las puertas para inscribir la candidatura, ¿cuál es, digamos, por lo pronto, la propuesta suya con la relación con Haití? Ya usted dijo algo con el petróleo. ¿Usted cree que el petróleo en República Dominicana que se pueda comercial, que sea negocio? Mira, el petróleo es manejado por grupos externos a la República Dominicana. Tú tienes que pertenecer o al grupo de los europeos, no recuerdo el nombre, o al grupo de los Estados Unidos. ¿Qué sucede aquí? Cuando hay negocios de tantos intereses, hay que buscar la manera de congeniar o con un grupo o con otro. Nosotros somos pro América. Nosotros entendemos que geográficamente estamos posicionados en América y debemos de mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Todo lo que cree división con Estados Unidos, República Dominicana tiene que rechazarlo. Y más con el gobierno de Trump, que es muy apegado a la Constitución y las leyes. Porque a veces nosotros vemos que son medidas fuertes. Dicen que la ley es fuerte, pero hay que cumplirla. Entonces, vemos en Trump que está cumpliendo ley de migración, vemos en Trump que está persiguiendo una corrupción que se instauró a través de los demócratas en Estados Unidos, que no había tanta corrupción institucional, gubernamental. Y ya la corrupción a través de los latinos llegó a Estados Unidos y corrompió las diferentes... ¿Con el Partido Demócrata o con el Partido Republicano? Con el Demócrata. Con el Demócrata. Claro. Y la gente votó en contra el caso más reciente ahora fue la USAID, que se destapó, donde estaban utilizando unos recursos indebidamente para promover cosas que solamente están en la mente de los demócratas. Pro aborto, LGTB, una serie de agendas que nada tiene que ver con lo que nos enseñaron a nosotros. Aquí hay muchos proyectos en Latinoamérica que eran renteados y financiados. Entonces, con respecto a la migración dominicana, señores, tenemos una constitución y el presidente se debe a esa constitución. El presidente tiene que hacer cumplir la constitución y las leyes. Y tenemos leyes de migración y tenemos leyes de trata y tráfico de personas. Aquí no hay una persona condenada por tráfico de personas. Entonces el Estado Dominicano está haciendo su función. Yo digo que le hacen expediente, pero no sé si llegan al tribunal. Yo no he visto uno condenado. El presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el jefe de la policía y es el jefe de todos los ministros de las instituciones. Claro. Entonces aquí lo que hay es un rejuego de mandar un discurso y hacer lo contrario. Porque cada vez que el pueblo exige que controle la migración haitiana y que repatrie hacia su país de origen a los haitianos, el presidente sale en un discurso: vamos a sacar 10.000 haitianos semanales.
La primera semana se ve un movimiento, pero luego de ahí los haitianos vuelven y regresan. Sí, hay un y negocio. Entonces hay un negocio grande. Cuando esto sucede, entonces el negocio se pone mejor porque le aumentan la tarifa a los haitianos. Entonces, el presidente es culpable de lo que está pasando con la situación haitiana. ¿Qué debe de hacer un gobierno? Simplemente es cumplir la Constitución y las leyes. No hay otra forma. Entonces, ahora vemos que quieren regularizar haitianos para mano de obra. Eso es normal en todos los países. Ahora bien, en la condición de Haití, en un estado fallido, no hay forma de legalizar una persona que quiere emigrar hacia un puesto de trabajo en República Dominicana. No hay posibilidad de llegar a un estado fallido no garantiza una certificación de buena conducta, un pasaporte, una identidad, una serie de requisitos que necesita la persona que va a emigrar de manera legal hacia República Dominicana, que cuando le exijamos todos esos documentos, ¿cómo? No hay forma de regularizarlo. Ahora, tenemos otros países para poder solicitar mano de obra. Tenemos a Colombia, tenemos Venezuela, tenemos otros países que pueden regularizar. Pero esto llega más fácil. Lo que sucede es que históricamente la gente no ha querido entender. Hemos sido gobernados, antes de que se creara la República Dominicana, por gobiernos de origen haitiano. Y que fueron gobiernos que maltrataron mucho a la población. Hay un error en la historia que dice que fue a los dominicanos que maltrataron. No. Hasta ese momento no éramos dominicanos. No, éramos de la isla. Éramos de la isla, españoles, franceses y africanos. Entonces, a partir de ahí que se crea la Trinitaria y se crea la independencia, entonces somos dominicanos. ¿Y qué entendemos nosotros como dominicanos? Que si ha habido tantas rencillas de guerra contra esa nación, es muy difícil que podamos entendernos, que ellos no vengan a buscar represalias con respecto a lo que sucedió. Y ¿Usted cree que el problema que tenemos en esa frontera tiene solución? El problema es respeto. Ahí está Corea del Norte y Corea del Sur, una frontera abierta. Un guardia de Corea del Norte de aquel lado, un guardia de Corea del Sur de este lado. Nadie se atreve a cruzar la frontera. Nadie se atreve. Okay. Pero nosotros los dominicanos vamos a Haití. Sí, pero esos países tuvieron una guerra en el 1950. Pero es la misma situación. Ahora vamos a poner el ejemplo ahora. Cruce como dominicano de manera irregular a Haití. No. A usted lo meten preso y lo deportan. Sí. Entonces, ¿sabes lo que te dicen los haitianos? Dicen, pero ustedes cruzan, los dominicanos le dicen a ellos, pero ustedes cruzan la frontera sin ningún tipo de control. Dicen, esos son ustedes que no cumplen sus leyes. Aquí se cumplen las leyes y usted va deportado y preso. Me dicen que son muchos requisitos para obtener. Entonces el problema está en quienes están gobernando la República Dominicana, que tienen intereses de pagar mano de obra barata, y entonces cuentan con esa mano de obra que yo le llamo el nuevo modelo de esclavitud en la República Dominicana, porque no le están pagando un sueldo digno. Es más, ni siquiera el gobierno, ni siquiera el sector empresarial, porque en los tiempos de Joaquín Balaguer se contrataban los braceros para el corte de la caña y el café. Pero el sector empresarial, pero ahora el sector empresarial es pujante, el que produce mucho, el que quiere el haitiano. El sector empresarial primero no está por encima del presidente, ni de la Constitución, ni de las leyes. Ahí yo estoy de acuerdo con usted. Aquí todos cumplimos las leyes que están establecidas. Ahora bien, ¿qué entendemos? Que ellos quieren, ellos simplemente piensan en beneficios, pero esos beneficios al final traen pérdidas. ¿Por qué? Tenemos las escuelas llenas de niños haitianos, no tenemos cupo para los dominicanos, pero también las camas en los hospitales están llenas de parturientas haitianas. No tenemos que eso bajó, y cosas. Bueno, ellos que sus números variaron. Ellos manejan su número, pero todavía vemos muchos haitianos en República Dominicana. ¿Usted cree que es factible un muro? Un muro no, un control físico serio en la frontera dominicana. Yo te puse el ejemplo. Un muro no ataja, y ese muro menos, porque para mí eso es una verja de gallinero. Eso con una pinza tú rompes el alambre y tú cruzas. Y hemos visto videos de haitianos cruzando. El problema no está en el muro, el problema está en quien está administrando el muro, o quien está administrando la frontera. Y te puso el ejemplo de Corea del Norte y Corea del Sur, que no hay frontera. Ahí no hay negociación. Y no hay forma de tú dar un paso de aquel lado de la frontera. Pisar. Marín, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Estamos muy agradecidos de que tú hayas venido a explicarnos cómo va el proceso de tu participación y lo que está ocurriendo en tu recorrido por República Dominicana. Te deseamos éxito. Gracias, José Jaque, y yo sé que tú has hecho vida partidaria, yo creo que tú tienes oportunidad en las candidaturas independientes. Analízalo. Necesitamos dominicanos comprometidos con la República Dominicana y que pensemos diferente a esas dictaduras que hoy en día gobiernan en la República Dominicana.
Muchas gracias por venir. Gracias por aceptar. Hemos conversado con el licenciado Federico Marín Estrella, líder independiente de la República Dominicana. Y así llegamos a la parte final de nuestra edición.